8 semanas. Eso fue lo que tardó. Entre el momento en que salí de un umbral del que muchos no vuelven y la llamada que lo cambió todo. Una llamada de alguien con quien no había hablado en 12 años. Esa llamada generó, en los 4 meses siguientes, más ingresos de los que había obtenido en los 3 años anteriores. No lo busqué, no lo planeé. Era la consecuencia de algo que hice después de sobrevivir a una parada cardíaca a los 74 años. Algo tan sencillo y al mismo tiempo tan profundo que cuando te lo cuente entenderás por qué tardé toda una vida en encontrarlo. Tengo 78. Esto es lo que aprendí del otro lado. Gente, llevo más de 50 años estudiando lo que la mayoría llama extraño. Hermetismo, alquimia interior, tradiciones antiguas que Occidente decidió ignorar. No lo hice para ser interesante. Lo hice porque desde pequeño sentí que existía un idioma secreto que explicaba por qué unas personas nacen, viven y mueren en la misma pobreza que heredaron, mientras otras, sin ser más inteligentes ni trabajar más duro, tienen una relación completamente distinta con la abundancia. Quería entender esa diferencia, no por envidia, por hambre de verdad. Durante décadas apliqué lo que aprendí. Vi resultados reales, cambié aspectos importantes de mi vida, pero había una grieta que no cerraba, una resistencia que ningún método había logrado tocar del todo. A los 74 años sufrí una parada cardíaca. Breve, dijeron los médicos. Para mí fue eterno. Y en ese umbral, en ese espacio que no tiene nombre en el lenguaje ordinario, llegó algo con una claridad que 50 años de estudio no me habían dado. No era una voz ni una visión. Era una comprensión directa, sin metáforas. Y lo que entendí fue esto. Los ricos no tienen más suerte, ni más talento, ni más conexiones. Tienen un archivo diferente, un archivo de la eternidad que nunca fue contaminado con la historia del que no tiene. Eso es lo que vine a contarte hoy, y lo que tardé una vida entera en entender en un solo instante. Pero antes de contarte lo que encontré en ese umbral, necesito que vengas conmigo a otro lugar, a donde todo esto empezó de verdad. Porque si te cuento solo el resultado, puede que lo veas como algo que le pasó a otro, a un hombre viejo, con una historia que no es la tuya. Y no quiero eso. Quiero que cuando llegues al final de este video, hayas vivido algo, no solo escuchado algo. Así que permíteme llevarte atrás, no a la parada cardíaca, antes, mucho antes, a las noches en que yo me quedaba mirando el techo sabiendo que algo no encajaba y sin poder nombrar qué era exactamente lo que fallaba. Gente, durante décadas me despertei com uma sensação que conhecia demasiado bem. Não era tristeza, era algo mais opaco que isso. Era a certeza de que, por muito que me moviera, algo em mim seguia quieto. Tinha dias buenos, incluso períodos buenos, projetos que avançavam, momentos de claridade. Pero havia um techo que não veía, pero que sentia cada vez que me acercava demasiado a ele. E lo mais desconcertante não era o techo em si, era que eu levava décadas estudando exactamente os sistemas que supuestamente lo eliminava.
Y sin embargo, ahí estaba, inamovible, como si fuese parte de la estructura y no del decorado. Recuerdo con una precisión extraña una mañana de invierno. Tendría unos 68 o 69 años. Me levanté antes de que amaneciera, que era mi costumbre. Me senté con mi café y me di cuenta de que llevaba exactamente 4 años esperando que se materializara una colaboración que en papel tenía todo el sentido del mundo. 4 años de conversaciones, de reuniones, de energía invertida, y en esa mañana, en ese silencio, comprendí que no iba a llegar. No porque el otro hubiera fallado, sino porque yo, de alguna manera que no podía articular todavía, seguía sin ser la persona para quien ese tipo de abundancia era natural. Lo intenté todo. Y digo esto sin dramatismo, porque no me gusta el dramatismo gratuito, pero lo intenté de verdad. Visualización, declaraciones de intención, trabajo energético, técnicas de reprogramación que venían de tradiciones que la mayoría de la gente ni conoce. Tenía disciplina, tenía conocimiento, tenía sinceridad en el intento, y los resultados eran siempre los mismos, parciales. Algo mejoraba, algo cambiaba, y luego, con una regularidad que empezaba a parecerme casi mecánica, volvía al mismo nivel, como si hubiera un punto de retorno, como si mi sistema, por debajo de toda conciencia, supiera exactamente hasta dónde me dejaba llegar antes de traerme de vuelta. Y ahí estaba el conflicto que más me pesaba. No era la falta de dinero, aunque también estaba. Era la disonancia. La disonancia entre lo que sabía intelectualmente, décadas de estudio, y lo que seguía viviendo. Porque cuando tú llevas tanto tiempo estudiando estos sistemas y los resultados siguen siendo limitados, llega un momento en que te preguntas si el problema es el sistema o si eres tú. Y yo me hice esa pregunta muchas veces, con honestidad brutal. Estaba equivocado en todo. Había dedicado décadas a algo que no funcionaba. O había algo en mí que era refractario al cambio. Las dos opciones me resultaban insoportables. Gente, lo que nadie te dice cuando llevas años en este camino es lo agotador que se vuelve seguir intentando desde la duda. Porque la duda não chega de golpe, chega de forma acumulativa. Chega com cada técnica que não produz o resultado esperado, com cada ciclo que se repite, com cada vez que dices, esto es diferente, e luego no lo es. Eu cheguei a um ponto, sendo já major, em que o cansaço não era físico, era um cansaço muito mais profundo. Era o cansaço de um homem que ha luchado toda sua vida contra algo que não ha podido ver com suficiente claridade para derrotá-lo. E isso, te lo digo com toda a franqueza que tenho, é um tipo de soledad muito particular. Porque en el fondo, y esto es lo que más me costó admitir, yo seguía siendo el hijo del hombre de las manos cuarteadas. Por dentro, en lo más hondo del archivo, mis circunstancias habían cambiado. Había cruzado fronteras. Había aprendido cosas que mi padre nunca imaginó. Había construido una vida que desde fuera parecía completamente distinta a la de ese niño que escuchaba crujir el techo de Uralita bajo la lluvia.
Pero el guión de vida que llevaba grabado en lo más profundo, ese guión que dice, el dinero es para otros, que la abundancia siempre llega incompleta, que el esfuerzo no alcanza nunca, ese guión seguía corriendo, silencioso, invisible y absolutamente determinante. Cuando llegué a casa después del hospital, no hice lo que cualquier hombre de 74 años habría hecho. No llamé a mis hijos para tranquilizarlos. No me senté en el sillón a descansar. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared del pasillo, y me quedé en silencio durante un buen rato. No estaba en shock. Estaba procesando algo que sabía que si no lo atendía en ese momento exacto, volvería a quedar enterrado bajo la rutina. Lo que había comprendido en ese umbral era demasiado preciso para dejarlo difuminar. La primera decisión que tomé esa tarde fue esta. No voy a ajustar nada. Voy a limpiar el archivo. Todo el archivo, desde el origen. Y quiero que entiendas lo que eso significaba de verdad. Porque no estaba hablando de hacer una meditación bonita, ni de escribir frases nuevas en un cuaderno. El archivo de la eternidad no es una metáfora. Es la estructura vibracional que determina qué tipo de realidad puedes proyectar sin que lo decidas conscientemente. Se forma antes de que tengamos palabras. Se forma en los primeros años de vida, a veces antes, a partir de los patrones emocionales de quienes nos rodean. Y mientras ese archivo contenga el guión de vida del que no tiene, del que aprendió que el dinero cuesta sangre y que la abundancia llega incompleta, ninguna técnica de superficie va a poder contra eso. Lo sé con certeza, lo intenté durante décadas, con todo lo que sabía. La primera técnica que apliqué esa misma noche es lo que llamo la limpieza energética del archivo. Funciona así, y puedes hacerla esta noche. Te acuestas en posición horizontal, en silencio, sin pantallas. Llevas la atención al centro del pecho, que en las tradiciones herméticas es el punto de acceso más directo al archivo energético profundo. Desde ahí, convocas el origen. No la infancia que recuerdas con nostalgia, el origen de los registros de escasez, de insuficiencia, que alguien depositó en ti antes de que pudieras defenderte. No los revives, los nombras, los reconoces como ajenos. Y con cada exhalación dices, en voz baja o mentalmente, esto no es mío, esto se devuelve. 7 respiraciones, cada noche, durante al menos 21 días consecutivos. La segunda es la construcción del personaje. Gente, el personaje no es un alter ego que finge ser. Es la versión de ti cuyo archivo nunca fue contaminado. La persona que serías si hubieras crecido en un entorno donde la abundancia era normal, donde el dinero llegaba sin drama y se quedaba sin culpa. Lo construyes con detalle interior. Cómo respira cuando abre el correo. Qué siente cuando recibe una transferencia. Cómo duerme. No con afirmaciones como soy próspero. Eso es superficie y el archivo no lo registra. Lo que registra es la textura emocional. Yo tardé 3 semanas en tener el personaje con suficiente definición como para habitarlo de forma estable. Al principio se deshacía a los 2 minutos. Eso es completamente normal. Continúas igualmente. La tercera es la proyección de la realidad.
y se hace en el espacio entre la vigilia y el sueño, cuando el archivo está más permeable a la nueva información. No es visualización ordinaria. La visualización te pone de espectador de tu propia vida. La proyección de la realidad te pone de habitante. Estás dentro. Sientes la temperatura del espacio. Escuchas los sonidos de ese entorno. Lo habitas desde el cuerpo del personaje que has construido, no desde el cuerpo del que todavía duda si aquello es posible. Esa diferencia de perspectiva, mínima en apariencia, es exactamente lo que separa una práctica que transforma el archivo de una que simplemente lo entretiene sin tocar nada que importe de verdad. La cuarta técnica es el mantenimiento de la coherencia interna y es, siendo honesto, la más difícil. Ocurre en tiempo real, en medio de la vida cotidiana. Consiste en detectar el momento exacto en que regresas al personaje antiguo. Y vas a regresar, no porque seas débil, porque el archivo viejo lleva más tiempo grabado que el nuevo. El primer año me pasaba horas dentro del personaje antiguo antes de darme cuenta de que había salido del nuevo. Ahora son segundos. Cuando lo detectas, no te recriminas. No intentas corregirte con fuerza de voluntad. Simplemente recupera la respiración del personaje de abundancia y desde ahí vuelves a proyectar. Sin drama, sin juicio. La coherencia no se mantiene con tensión, se mantiene con retorno suave y continuo. Las 8 semanas que siguieron fueron las más extrañas de mi vida. Y lo digo siendo un hombre que ha tenido bastantes semanas extrañas. Nada ocurrió de la forma en que yo lo habría gestionado. No llegó ninguna oferta. No aparecieron los contactos lógicos. No se abrió ninguna de las puertas que yo habría empujado desde el personaje viejo. Lo que llegó, una mañana de martes completamente ordinaria, fue una llamada de un número que no reconocí. Al otro lado, alguien con quien había compartido trabajo durante años y con quien no había tenido ningún contacto en más de 12. Ni una llamada, ni un mensaje. 12 años de silencio y de repente, esa mañana, ese martes, ese número en la pantalla. Me dijo que llevaba semanas pensando en mí, que había recordado algo que habíamos discutido años atrás y que de repente le parecía relevante para un proyecto en el que estaba trabajando. Hablamos más de 2 horas y de esa conversación nació una colaboración que en los 4 meses siguientes generó más ingresos de los que yo había generado en los 3 años anteriores juntos. No porque hubiera hecho algo especialmente brillante en esa llamada, sino porque el personaje que respondió el teléfono ese martes no era el mismo que habría contestado 2 meses antes. El archivo que proyectaba ya no tenía el guión de vida del que llega tarde a todo, tenía otro. Y la abundancia no tuvo que forzar nada. Encontró la puerta abierta. Gente, lo que más me importa de ese resultado no es la cifra, es el camino. Porque si yo hubiera estado operando desde el archivo antiguo, habría estado mirando hacia las personas que logicamente deberían generar esa abundancia. Habría estado llamando, gestionando, empurrando. E provavelmente habría conseguido algo parcial, com esforço, com o sabor de sempre. Pero o resultado não chegou de donde eu mirava. Chegou de donde o archivo limpio lo convocou. Essa é a diferença entre desejar algo e projetá-lo.
O desejo vem da carência. A projeção vem do personagem que já lo tem dentro. E a realidade desejada simplesmente confirma lo que o arquivo já registra como certo. Não é uma crença, é uma frequência. E as frequências coerentes não necessitam forçar nada. Lo que te he entregado hoje é o sistema completo, não uma coleção de ideias sueltas. La limpieza energética del archivo elimina los registros que no son tuyos. La construcción del personaje define desde quién proyectas. La proyección de la realidad instala el nuevo registro en el momento de mayor permeabilidad del archivo. Y el mantenimiento de la coherencia interna garantiza que ese personaje sea el que opera en cada decisión del día. Estas 4 piezas trabajan juntas y generan algo que no tiene otro nombre, un archivo diferente. El archivo de alguien para quien la abundancia no es un objetivo lejano, sino la consecuencia natural de lo que ya lleva grabado en lo más profundo de su eternidad. Gente, lo que acabas de escuchar no es la historia de un hombre de 78 años que tuvo una experiencia extraordinaria y sacó conclusiones bonitas de ella. Es la historia de alguien que tardó toda una vida en entender que el problema nunca estuvo fuera. Nunca fue la economía, ni el momento, ni las personas equivocadas. Fue el archivo. Y lo que hoy sé con una certeza que no tengo palabras mejores para describir es esto. Tú ya tienes dentro de ti exactamente lo que necesitas para reescribir ese archivo. No mañana, esta noche, si decides empezar. El trabajo no es de voluntad, es de profundidad. Y la profundidad no se alcanza con más esfuerzo. Se alcanza con la decisión de ir a donde el esfuerzo ordinario nunca ha llegado. Si llegaste hasta aquí, ya decidiste algo. Puede que no lo hayas formulado con palabras todavía, pero algo en ti eligió quedarse, escuchar, dejar que esto aterrizara. Eso no es casualidad. Eso es el archivo comenzando a percibir que hay una frecuencia distinta disponible. Lo que viene después de este video depende de ti, pero no tienes que construirlo solo. En este canal hay más historias, más técnicas, más transmisiones que continúan exactamente donde esto termina. Suscríbete ahora, porque el próximo video va a ir todavía más adentro. Y perderlo significa interrumpir una jornada que tú mismo decidiste empezar al llegar hasta aquí. Eso sería un desperdicio. Y tú ya sabes demasiado para desperdiciar más tiempo. El hombre de manos cuarteadas no supo que el problema era el archivo. No tenía ese lenguaje. No tenía ese acceso. Tú sí lo tienes. Ahora mismo, en este instante, ya sabes algo que él nunca pudo saber. Y eso cambia todo. No porque la vida vaya a transformarse de golpe esta noche, sino porque ya no puedes mirar tu realidad con los mismos ojos con los que llegaste aquí. El archivo que proyecta una realidad distinta empieza exactamente en ese momento. Cuando algo en ti entiende que lo que has vivido hasta ahora no es un destino, es un guión heredado. Y los guiones, gente, se reescriben. Yo lo hice a los 74 años. Tú tienes más tiempo del que crees.